Uno de los más destacados economistas cordobeses y del país, profesor de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, el contador Salvador Trever, está con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien. Le damos la bienvenida, el trío le da la bienvenida. Bueno, 3-1. 3-1. Empezamos con la economía nacional. Algo escuché de lo que decía Blanco. ¿La inflación es un problema? Por supuesto que es un problema, pero no es un problema dramático. Genera dificultades, licúa salarios y juega negativamente en la distribución del ingreso en beneficio de los sectores titulares de bienes de riqueza. Pero tampoco es el acabose. Como hay un tono de que todo funciona bien porque hay un viento de cola, yo diría que no, que desde el 2003 en adelante ha habido muchos aciertos. Hay falencias, hay errores y hay cierta torpeza comunicacional. Pero a mí me preocupa muchísimo que no haya ningún otro mensaje alternativo. Me asusta pensar que cualquiera de los que están en el arco opositor lleguen al gobierno porque llegan sin nada. A mí me han visitado algunos y yo les planteo casi con angustia: por favor, formen equipos de estudio, hagan algún ensayo de programación de mediano y largo plazo, fijen objetivos. Y como si hubiesen estado juntos antes, todos me contestan lo mismo. No, primero hay que llegar, después vamos a ver. Y eso es un aventurerismo que no se merece el país, ni la población. Hay que estudiar los problemas y plantear mejores alternativas. Pero en alguna medida, los mensajes estos apocalípticos contribuyen a incrementar el problema de los precios. Pero lo que nadie dice es que ha habido un cambio estructural muy importante en Argentina que hace mucho más difícil manejar los factores reales de inflación. De los 500 grupos empresarios más importantes del país, casi el 80% son de capital extranjero. Exactamente al revés de lo que sucedía cuando la distribución del ingreso era otra, en 1974. Y que las decisiones sobre la economía argentina, que en alta medida dependen de lo que decidan estos 500 grupos empresarios, se toman fuera del país, no dentro del país. Esto es algo que ni el gobierno lo dice. Y que creo que tienen miedo de decirlo. Porque yo no me explico por qué no se ha hecho una reforma tributaria. Ha aparecido un trabajo que yo se los recomiendo, de Gómez Sabaini, hecho como encargo para esta Asamblea del Fondo y del Banco Mundial sobre evasión en América Latina. Y es el segundo país por nivel de evasión después de Perú, Argentina. Pero lo interesante es que el impuesto a las ganancias, la evasión es de la mitad.
49.5%. Cambio en IVA es del 26%. El IVA lo pagan los consumidores. Las ganancias lo paga 1 de cada 5 en la Argentina, y contra lo que sucede en los países de alto grado de desarrollo, acá lo pagan las empresas y no las personas. En Estados Unidos esa proporción es a la inversa, porque lo que se pretende captar es para mejorar la distribución del ingreso. Entonces, ¿por qué en todos estos años no han tocado el régimen tributario? Entonces, yo tengo 3 alternativas. O no saben, en cuyo caso le aconsejo que busquen a quien sepa. O no quieren, entonces son cómplices del estado de cosas. O no pueden, porque tienen miedo a la réplica de los sectores altamente concentrados del país. Sobre ese tema, porque nosotros varias veces hemos insistido en que cuando Argentina entró en un periodo con una razonable situación fiscal y con una disciplina fiscal bastante severa, digamos, en el sentido de tener superávit, en realidad para hacer una reforma tributaria que a lo mejor en un periodo de transición supone sacrificio fiscal, el momento ideal es cuando el gobierno es más fuerte, y este gobierno tenía una mayoría, no este, digamos, el que lo precedió en realidad. Ante las últimas elecciones. Claro, tenía una mayoría muy importante en las 2 cámaras, tenía una situación fiscal muy sólida, además estaría en línea al menos con el discurso político del gobierno de presentarse como un gobierno progresista, y sin embargo no hubo ni una sola iniciativa, y las que hubo en el Parlamento en general el oficialismo no las acompañó, de hecho no se discutieron. ¿Cuál es la explicación? Da la impresión que se acerca más al no quieren que al no conocen, o no saben, como decía usted. Al no quieren que al no saben. Yo creo que es una mezcla de las 3. Bueno, pero hay que ver los ponderadores. Un poco que son técnicamente torpes. Nunca le han dado a la cartera de Economía la envergadura que corresponde a ese área. Siempre hemos tenido gente sin antecedentes, recién iniciados, que venían a hacer ensayos y que, dicho sea de paso, tienen más pantalla desde que se fueron. Sí. Claro. Sobre todo esos jóvenes. ¿Sí? Sí. Claro, porque ahora todos lo toman y tienen la mala modalidad de criticar lo que antes no solo consintieron, sino que hicieron. Y eso es antiético. Yo puedo callarme, pero no salpicar lo que antes contribuía a hacer. Entonces habla muy mal de esta gente. Nunca hubo un Ministerio de Economía bien dotado. Esto es un problema muy serio. Y creen que con manejar los 2 superávits, el externo y el público, todo lo demás marcha solo. Ahora, ¿no cree que hay un factor inductivo por parte del expresidente Néstor Kirchner, que en un determinado momento dijo el ministro de Economía debe ser yo? Puede ser. No me extrañaría que sea la inspiración de él, pero eso no me quita de decir de que está aberrantemente equivocado. ¿Néstor? Ese cambio estructural que marcaba que de pronto el 80% de los 500 grandes grupos son extranjeros, ¿hasta qué punto no condiciona
la forma de jugar en la economía, porque concretamente la decisión se toma afuera y de pronto